Antes de meterme de lleno con esto de qué sería, digamos, importante enseñar, ¿no? Digamos, como hizo la Lu, yo quería tomarme unos minutitos para que pensáramos juntos en un cambio de enfoque, ¿no? Es lo que venía diciendo Luciana, ¿no? Hay ciertas tradiciones, ciertas formaciones, ciertos hábitos que tenemos las y los docentes y que a veces repetimos de una manera, no diría, digamos, que acrítica, ¿no? Pero es como, es lo que sabemos seguro, nos parece que esta es como la mejor manera. Yo me voy a meter con un contenido escolar que es como el clásico entre los clásicos, que son los tipos textuales. Em, Pasemos, Juli, a ver la placa. Nosotros ahí vamos a ver un ejemplo que nos puede sonar súper archiconocido a este tipo de cuadros. Los vemos em, de distintas maneras, ¿no? Digamos, esto podría ser un cuadro de secundaria, que es un cuadro quizás un poco más complejo, ¿no? La tabla, la clasificación, el orden, el tipo textual, las características. A veces aparece también en primaria este tipo de sistematización. Quizás un poco más simple, la cantidad de cuadritos que le ponemos a la cuadrícula, pero incluso cuando estamos hablando de nivel inicial, aunque no hagamos estos cuadros, aunque no hagamos este tipo de sistematización, el concepto, la idea de clasificación por textos, ¿no? Los textos narrativos, los textos expositivos, los textos instructivos, también está presente en las salas cuando hacemos mesas servidas, cuando vamos a buscar las recetas, ¿no? Creo que es una práctica que todos conocemos mucho y nos resulta muy familiar y tiene, claro, digamos, tiene sus razones y tiene sus motivos, ¿no? Pasamos a la siguiente placa. Cuando nosotros hablamos de pensar el tema de por qué la tipología textual, ¿no? ¿Por qué hacemos esta clasificación? ¿Por qué hacemos el abordaje? Que además, de por lo menos en el caso desde primer grado, digamos, a sexto año, la clasificación de tipologías textuales es como un contenido bastante permanente, ¿no? Claro, uno diría, ¿por qué sí seguimos abordando este tipo de prácticas? Porque nos ofrece ciertas ventajas que no las podemos negar, es absolutamente claro que es así. Pensar las clasificaciones, es cierto que ordena el universo de producciones, ¿no? Todo tipo un texto instructivo. Bueno, porque tiene ciertas características y entonces ponerlo en la familia del texto instructivo nos ayuda a tener un panorama de esa cantidad enorme de producción textual que hacemos las y los hablantes. Nos da para la enseñanza una serie de regularidades y de recursos, ¿no? Ahí Lu hace un rato mostró el trabajo sobre el texto narrativo que pasaba por cierto tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, identificar la superestructura, elegir o seleccionar algunos sustantivos, por ejemplo. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de los textos de lengua, y decimos el texto expositivo explicativo tiene un formato, ¿no? Tiene una introducción, tiene una serie de desarrollos, en ese desarrollo aparecen ciertos recursos como pueden ser la definición, la ejemplificación, la analogía. Esto de darnos a las y los docentes esta serie de regularidades hace que se vuelvan como fáciles de enseñar, ¿no? Pero además es muy fácil de consensuar porque los seres humanos, así como desarrollamos el lenguaje, también ordenamos nuestras prácticas discursivas en regularidades, ¿no? Narramos, describimos, damos instrucciones y tenemos, por supuesto, digamos, los textos de tipo narrativo, ¿no? Y así como nos trae ventajas, también este enfoque nos va a aportar, ¿no? Digamos, una serie de desventajas. Y acá es donde meter un poquito más la cuchara, ¿no? Que nosotros seamos capaces de brindarles a nuestros estudiantes como primer soporte la superestructura y decir todo texto expositivo, todo texto expositivo explicativo tiene, por ejemplo, un inicio en el que se presenta el tema, una serie, un desarrollo en el cual se ahonda sobre, supongamos, no sé, las características de las abejas, texto de ciencias naturales de la primaria, o cuando hablamos de texto argumentativo en secundaria, ¿no? Entonces decimos el texto con el bullying, la nota editorial y aparece, ¿no? Digamos, cómo aparece la tesis, cómo aparecen los argumentos, después cómo aparece el cierre y la conclusión. Está bien, digamos, nosotros en esto que decíamos que nos da ciertas regularidades, podemos decir que para nuestros estudiantes. Luego, no colabora a fondo, no colabora profundamente
en la comprensión y la producción de textos que sean un poco más complejos. Tampoco en este recorte que hacemos cuando nosotros decimos, bueno, vamos a hablar de las tipologías textuales, no tenemos información sobre los contextos de uso, dónde circula ese texto, para qué circula, quién lo dice, cómo lo dice, cuáles son las finalidades, ¿no? Entonces, ahí no estaríamos dando muchas pistas a lo que llamamos la dimensión enunciativa de un texto, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con ese escritor o con ese lector interpretando y interactuando con ese texto, ¿no? Entonces, nos quedamos como un poco cortos, digamos, ¿no? Si nosotros no avanzamos en la dimensión enunciativa, ¿no? Que también es como muy claro en los diseños curriculares cuando lo vemos, y Lu también lo mencionó claramente. Y el otro punto, digamos, la otra gran desventaja, que también lo mencionaba Lu, es cuando nosotros pensamos que estamos enseñando lengua, porque estamos enseñando la tipología textual. Y lo que nosotros seguimos sosteniendo, ¿no? Si queremos mejores lectores, mejores escritores, queremos mejores hablantes, nuestro foco de enseñanza no son las cosas, no son los textos, sino son las habilidades para hablar sobre el texto, escribir los textos y leer los textos, ¿no? Digamos, la famosa comprensión lectora que siempre nos pasa. Bueno, esto, digamos, nos deja como un poco quizás desenfocados, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que enseñar? Y acá, si nosotros vemos, digamos, entre las ventajas y las desventajas, lo que podríamos decir que está operando, ¿no? Cuando yo digo que enseñar la superestructura no me va a dar pistas sobre la dimensión enunciativa, lo que pasa es que nosotros estamos asumiendo que hay como una especie de lógica de zoom, ¿no? Hacia afuera, digamos, tomo distancia y soy capaz de ver y analizar la situación, la dimensión discursiva de la producción de ese texto. Entonces, ¿quién produce? ¿Para qué produce? Pensando en una lógica, digamos, también como extraáulica, como decía Luciana hace un rato, o hay momentos en que yo tengo que hacer como un zoom un poquito más intenso, me meto adentro del texto y entonces estoy en otro lugar. Cuando yo estoy pensando en un texto expositivo explicativo y estoy hablando de los conectores, es muy común también que en las prácticas enseñamos la superestructura, el esqueleto del texto y también, por ejemplo, una tabla de conectores lógico-causales que son los que predominan en ese tipo de texto. Y está bueno eso, porque le ofrece, digamos, a estos nobles escritores y lectores una serie de recursos, ¿no? Para pensar las opciones que tienen disponibles. Sin embargo, digamos, en ese momento estoy, digamos, como en un foco adentro. Cuando yo hago como un poquito más del foco afuera, ¿no? Y entonces pienso en esa dimensión discursiva y cómo ese texto tiene que circular, ahí uno se da cuenta que hay un juego que es parte de nuestro trabajo, diría, ¿no? Eso es lo que nos compete a nosotros, a las docentes y a los docentes, enseñar en qué lugar del lenguaje estamos parados. Estamos parados en una dimensión textual y entonces yo estoy más pendiente, digamos, de cómo se relaciona este párrafo con el anterior o estoy un poquito más lejos. Y eso, la verdad, es que sucede casi en simultáneo, les diría. No es que porque estemos pendientes de la dimensión textual perdemos de vista, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo que elegir entre un conector que sea pero o no obstante, probablemente saber a quién le estoy hablando me dé pistas sobre qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Este saber operar, ¿no? Y saber elegir. No, porque son chicos de segundo grado. Mejor que lo obstante no, voy a poner un pero, ¿no? Y ese tipo de lecciones, el saber ver cuándo estamos trabajando en la dimensión textual, cuándo estamos, digamos, cuándo tener ese oído afuera o ese ojo afuera en la dimensión más discursiva nos sirve, quizás no es tan claro, ¿no? Para los estudiantes. Y si nosotros nos quedamos, digamos, en este nivel de la enseñanza por tipologías textuales, por las regularidades, por las superestructuras, quizás nos estamos quedando un poco cortos para enseñarles a trabajar con textos a nuestros estudiantes, ¿no? Y esto que ya habíamos dicho, ¿no? Digamos que nos quedamos en enseñar el objeto y no la habilidad, ¿no? Eso yo creo que es lo propio de las y los docentes, saber qué es nuestro foco de enseñanza y saber conducir a nuestros estudiantes entre esos niveles, navegar como fluir entre esos niveles más naturalmente, qué es lo que hacen los hablantes y los lectores. Con la carta no estoy
haciendo como una calificación, digamos, gente que está un poco más entrenada, digamos, uno puede ser un experto lector a los 6 años o a los 5 años, y eso tiene que ver con esa habilidad de trabajo con los textos. Pasamos a la siguiente placa. ¿Qué nos pasa entonces cuando vemos esto? Digamos, algo que sale como absolutamente claro, ¿no? Que si nosotros cambiamos esa concepción del objeto, cambian las prácticas de enseñanza. Cuando las y los docentes de Córdoba decimos que estamos absolutamente preocupadas y ocupadas y ocupados en dificultades como la comprensión lectora o la producción de textos, decimos que es una preocupación genuina, ¿no? Es lo que nos compete, es lo que nos atraviesa, ¿no? Como esta seña de quinto grado que contaba Luciana. Pero acá, digo, tiene que ver con este cambio de enfoque y un posicionamiento teórico sobre qué es enseñar lengua. Si nosotros partimos de la idea de que un texto es un molde, ¿no? La superestructura, digamos, acá tenés el inicio, el nudo y el desenlace, el inicio, el desarrollo y el final o la conclusión. Si los textos son moldes y no modos de estructurar y organizar el conocimiento, bueno, nos vamos a seguir quedando cortos en nuestras prácticas, ¿no? Nos vamos a quedar con estudiantes que sí puedan operar, pero hasta cierto nivel, ¿no? Y no como estamos deseando, de manera autónoma y eficaz, ¿no? Cambia nuestra idea del objeto, cambia nuestras prácticas de enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que pensar si ya no estaríamos, si no vamos a pensar en tipologías textuales? Pasamos a la otra placa, Juli, por favor. Em, Antes habíamos hablado de una concepción sobre los textos, ¿no? Los textos como tipologías textuales. Ahora nos vamos a parar en otra concepción sobre los textos. Uno podría decir así como muy a grosso modo, una mirada más desde el funcionalismo, más desde el estructuralismo, y otra mirada más desde un enfoque sociocomunicativo, tal y cual aparece descrito en nuestros diseños curriculares, ¿no? Que es pensar que los textos son producciones discursivas complejas, porque son producciones culturales, y que no hay un solo tipo, no es un bloque de conocimiento, por ejemplo, el texto argumentativo o el texto expositivo, sino que son complejos entramados de secuencias textuales. Yo no quiero ampliar mucho el tema porque ya hay gente que lo explicó mejor que yo, ¿no? Pero sí le voy a pedir a Juli que en el chat nos deje una serie de textos de referencia por si alguien quiere indagar un poquito más, ¿no? Nosotros estamos pensando en un desplazamiento de los tipos textuales hacia la concepción de los textos como discursos sociales, ¿no? Como entramados de secuencias textuales. ¿Qué nos va a permitir este cambio de enfoque, este desplazamiento? Por un lado, digamos, básicamente es reemplazar el foco del producto al proceso. ¿Por qué? Porque si bien, digamos, yo cuando digo el tipo textual tiene esta estructura y tiene estos recursos y se hace con estos conectores, estoy pensando ya casi como en el molde que decía hace un rato, ¿no? Acá, si estamos hablando de entramados, ya no es una clasificación estanca, nos vamos a preocupar no solo por cuál es el esqueleto, sino también cómo se pone, cómo se llena de carnaduras ese texto, cómo se construye, cómo organizamos, qué recursos hace quien escribe, por qué elige un autor ciertas formas y no otras, ¿no? Mm, y eso, digamos, pensar en cómo alguien está escribiendo, por ejemplo, un contenido expositivo o un texto argumentativo, también me devuelve a mí en espejo qué necesito yo como lectora, como habilidad lectora, para comprender lo que ese texto dice, ¿no? Como este cambio de perspectiva nos lleva a un lugar que yo digo, quizás se menciona mucho, pero se practica poco, por esto que decíamos, que hay tradiciones, que hay como niveles, ¿no? De prácticas, que son prácticas escolarizadas, prácticas aceptadas, prácticas con las que nos sentimos muy cómodas, ¿no? Pero que tiene que ver con las competencias comunicativas, ¿no? Decimos las competencias comunicativas, las prácticas de realidad, lectura y escritura, pero cuando estamos diciendo enseñar las competencias o trabajar con las competencias, desarrollar esas habilidades de realidad, lectura y escritura, ¿qué queremos decir? Que nosotros no nos comunicamos con moldes, con tipologías fijas, estancas, que nosotros nos comunicamos con discursos, y eso quiere decir que el sentido no va a estar solo en el texto,
¿no? Y por eso, cuando uno empieza a pensar cómo ese escritor o ese autor o ese académico construyó este texto, me empiezo a interrogar yo también, ¿qué necesito yo para saberlo, no? Porque el sentido no está solamente en lo que está escrito. El sentido va a ser una co-construcción. ¿Qué le puedo hacer decir al texto y qué el texto me dice a mí? Y a veces esa co-construcción del sentido puede ser más placentera, puede ser un poco más fácil y a veces la verdad es que tiene que ser Barthes diría como una lucha, ¿no? Una pelea, ahí una disputa a brazo partido entre el lector y el texto, ¿no? ¿Por qué? Porque leer no pasa solamente, cuando hablamos de la comprensión lectora, decimos que leer no pasa solo por comprender palabras, ¿no? Yo también como lectora tengo que reponer intenciones, tengo que reponer contextos históricos, cargas valorativas propias de ese contexto sociohistórico en el que se escribió el texto y algunos usos específicos de términos técnicos, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno no podría decir eh, que, que basta con saber leer y escribir para leer y escribir textos, no sé, de ciencias naturales, ¿no? Por ahí los colegas y las colegas saben, ¿no? Que dicen, bueno, vos que sos de lengua, ¿no? Nosotros nos volvemos a decir que para enseñar ciencias sociales tenemos que hablar, leer y escribir las ciencias sociales, que para enseñar ciencias naturales hay que leer, hablar y escribir las ciencias naturales, y para enseñar lengua, yo quiero decir que tenemos que hablar, escribir y leer sobre lengua y que no alcanza entonces con esas regularidades solamente, porque empieza a jugar acá la subjetividad del escritor y la subjetividad del lector. Pasamos, Juli, a la siguiente placa. Claro, por supuesto, cuando lo pensamos así y decimos, ahora sí estamos poniendo un pie en qué significa la comprensión lectora, en qué significa la producción de texto, podemos pensar en una serie de ventajas, ¿no? Esas ventajas con que ponemos en evidencia, ¿no? Los modos de organización de un texto. Uno habla de una superestructura que está muy bien, digamos, ese es como el soporte básico, el esqueleto del texto, pero hay otra cosa que es tan importante y que a veces en la escuela, digo yo, es ahí donde nos estamos quedando cortos, que tiene que ver con la macroestructura. Cómo ese autor decide organizar el texto y cómo ese lector puede operar sobre esas pistas, sobre esos indicios de cómo quien escribe va organizando el pensamiento y va definiendo ese conocimiento, por ejemplo, cuando hablamos de textos expositivos explicativos o su idea cuando hablamos de textos argumentativos, ¿no? Claramente, digamos que pensarlo de este punto de vista hace foco en las prácticas discursivas y esta cuestión de que la comprensión lectora no va a pasar porque releamos 15 veces el mismo párrafo y señalemos las ideas principales, ¿no? Va a ser una comprensión que va a tener niveles, que va a tener formas de leer. Uno puede hacer una primera lectura más global, puede hacer una lectura un poco más incisiva. A veces en nuestras prácticas, y esto, digamos, lo podemos constatar porque lo vemos cuando charlamos con algunos colegas, las preguntas que le hacemos a los textos van dirigidas a un punto muy particular, que tiene que ver con identificar una información específica. Y eso en general no nos representa un problema y los chicos lo pueden resolver. Pero cuando nosotros hablamos de una comprensión lectora en la que implica, por ejemplo, reponer información que no está explícita en el texto, tener que hacer inferencias, relacionar con los contextos sociohistóricos, nos damos cuenta que no alcanza con leer una vez o identificar la información, ¿no? Entonces, esa comprensión y por lo tanto la producción de los textos va a ser recursiva y en estas dimensiones que veníamos hablando, ¿no? Hay un momento en que uno hace un foco en algo muy particular que tiene que ver con lo textual, por ejemplo, cómo encabalgamos una idea con la otra, que puede ser a partir de un conector lógico-causal, y habrá otro momento en que tenemos que hacer un pasito para atrás, ¿no? Y mirar un poco más la dimensión discursiva. Entonces, ese cómo llevamos a nuestros estudiantes a lo puntual y lo sacamos y volvemos a discutir, tiene que ver, digamos, ¿no? Con esto que yo digo, es lo propio de lo nuestro, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestros estudiantes tengan esa naturalidad, ese fluir entre dimensiones? Porque es ayudarlos a también a manejarse naturalmente ellos, ¿no? Desarrollar esas habilidades de lectores y escritores expertos. Por supuesto, está acá todo muy lindo, tenemos muchas ventajas, pensar los textos como complejos discursivos, como producciones culturales, como entramados de secuencia es muy bonito, nos parece que nos está dando muchas pistas, pero también nos va a poner una serie de, yo ya no diría
pero sí diría desafíos, ¿no? Y es acá donde nos tenemos que plantar bandera las y los docentes. Por un lado, vamos a ver que se vuelve exigente. ¿Por qué? Porque lleva tiempo enseñarlo. Cuando yo digo lleva tiempo enseñarlo, ¿a qué me estoy refiriendo? Muchas veces en nuestras planificaciones nosotros vemos la expresión no de, bueno, yo ya di texto narrativo, entonces ahora doy texto dramático y ahora doy texto expositivo explicativo o ya di texto argumentativo. Bueno, quizás necesitamos detenernos más en las prácticas, ¿no? Tomarnos más tiempos, ¿no? Más tiempos con nuestros estudiantes, digamos, que no es solamente el tiempo de la hora cátedra, el tiempo de la hora de clase, ¿no? Hay tiempos que son más simbólicos, diría yo, o tiempos que tienen que ver con idas y vueltas, con recursividades. Entonces, a veces decimos, ay, se me acaba el año y yo no llegué a la unidad tanto. No, creo que quizás también tenemos que repensar y replantearnos qué significa estar en la escuela y esos tiempos, ¿no? Que si estar seguros que educamos mejor porque cumplimos con las 10 unidades, pero las 10 unidades solamente pasaron por la clasificación de estos moldes, yo creo que ahí nos estamos quedando cortos, ¿no? Quizás tengamos que relajar un poco más la cuestión del tiempo y hacer pata en esto que decimos que el aula de lengua y literatura tiene que ser un laboratorio de experiencias, ¿no? Digamos, tomarnos el tiempo de decir qué es lo que nos está pasando y qué necesitamos que les pase a esos hablantes y a esos escritores, ¿no? Por supuesto que también nos va a pedir que nosotros sepamos guiar muy bien a nuestros estudiantes en estas dimensiones, ¿no? Y ahí, yo digo, otra exigencia para los docentes es que nosotros tengamos mucha claridad en qué significa pensar una estructura sintáctica. Por ejemplo, digamos, cuando uno hace un zoom absoluto y estoy pensando en el texto, ni siquiera en el texto, en la construcción de la oración, requiere que yo conozca y que sepa de gramática, y requiere que sepa también de gramática textual, y requiere también que yo sepa, digamos, de dónde y cómo va a circular ese texto. ¿Mm? Entonces, digo, cuántas exigencias, ¿no? Pero es lo propio nuestro, me parece que es ahí donde tenemos que plantar bandera, que ese famoso eje, ¿no? De reflexión sobre los textos, los usos, los textos, no aparezca solamente como al final o como la sistematización, ¿no? Pensar en la gramática textual, pensar en la circulación, pensar en la dimensión enunciativa, va a ser lo que va a abonar nuestras prácticas. Para, para no seguir dando como exigencias y sí mostrarles, digamos, un ejemplo de qué podríamos hacer, digamos, qué nos implicaría este manejo de dimensiones y trabajar, me gustaría compartir con ustedes una secuencia de Tu Escuela en Casa que está pensada para cuarto año. La secuencia se llama Suenan las pibas con dirigir un partido de fútbol, enunciación y marcas de subjetividad. Bajamos ahí, Juli, un poquito, nos detenemos en la presentación, enunciación y marcas de subjetividad. Digamos, una de las primeras cosas que yo dejaría, ¿no? Como en claro, es que, ¿vieron que no estamos hablando de texto argumentativo? Estamos, digamos, claramente, si estamos hablando de enunciación y marcas de subjetividad, y hay un título un poco gancho, ¿no? Con una pregunta que es retórica, uno podría decir, me parece que se van a plantar más en los textos argumentativos, ¿sí? Pero bueno, entonces nosotros queremos hacer otra cosa que era pensar cómo se construye, digamos, cuáles son esas prácticas de los escritores para dar argumentos y defender sus argumentos, ¿no? Y si nos enseñamos a leer esos modos de organización de la argumentación, yo estoy segura que vamos a estar abonando también en la producción de mejores textos. Elegimos una secuencia de cuarto año, pero en realidad, digamos, ya van a ver cuando empecemos a mirar un poquito más en detalle, adaptando por ahí la terminología, como nos decía una colega la semana pasada, digamos, yo con mis chicos de cuarto año no puedo hablar de subjetivema, pero no hace falta que hablemos de subjetivema, ¿no? Quizás el metalenguaje llegue después para ese grado, para ese año, ¿no? Nosotros queremos ver las prácticas. ¿Qué hace alguien cuando escribe para soportar su idea? Pensar esto, aunque esté pensado para el cuarto año, digo, uno podría tomar ideas, podría adaptarse, incluso
para la primaria, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de las continuidades, ¿no? Y acá me retomo, me voy un poquito al conversatorio pasado, cuando con Silvia Yepes y Cecilia Cresta hablábamos de las continuidades formativas, ¿no? Cuando hablamos de qué es importante sostener como prácticas de la habilidad de lectura y escritura, uno podría decir, bueno, esto podría ser tomado por alguien, por alguno de estos colegas inquietos que tenemos y ser llevado a la primaria. Capaz que no con los mismos textos, capaz que con otros textos, pero haciendo, digamos, la misma práctica, ¿no? Entonces, vamos, avanzamos un poquito más. Nos vamos a la parada uno, Juli, a ya meterle mano y a ver de qué estamos hablando cuando nosotros decimos marcas de enunciación. La parada uno, ¿no? Dice, bajamos un poquito más, hasta, ustedes en la secuencia siempre se van a encontrar, digamos, como con este índice que hace como pie en cuáles son los aprendizajes, cuáles son las actividades relacionadas con esos aprendizajes, ¿no? Acá lo que ustedes ven en la parada 1, vamos a dialogar sobre marcas de enunciación en el discurso futbolístico. Y lo primero que ven es una serie de un texto puesto con una caligrafía, digamos, y un colorcito diferente a la actividad, porque son pistas, son orientaciones que, digamos, quienes hacemos las secuencias, estamos dejando a los colegas. A veces son pistas de orden epistemológico, ¿no? Digamos, tiene que ver sobre cómo estamos pensando ese objeto. A veces son pistas más metodológicas o a veces son algún comentario más de corte didáctico, ¿no? Que les dé a ustedes alguna forma, algún recurso, alguna idea de cómo se podrían aplicar para llevar esto al aula, ¿no? Y en este caso, nosotros estamos hablando de una perspectiva que es la perspectiva del análisis del discurso. ¿Por qué buscamos este enfoque? ¿Por qué nos apoyamos en esta forma teórica? Porque lo que estamos buscando hacer en esta actividad es desnaturalizar, es objetivar, ¿no? ¿Qué significa objetivar? Es convertir algo del lenguaje en un objeto, es decir, sacarlo de nosotros, tomar algo de distancia y mirarlo con ojos de analista, ¿no? ¿Qué hace esta expresión? Y en este caso, además, eso que vamos a volver a objeto de estudio son expresiones que circulan en el ámbito del fútbol. Expresiones que son súper cotidianas, que los chicos seguramente van a conocer, pero que en algunos casos, cuando nosotros nos detenemos, no nos detenemos a pensar en cómo están construidas y qué están diciendo, esas expresiones pueden ser construcciones que terminen abonando distintos tipos de violencias, ¿no? A veces hablamos de la xenofobia, a veces hablamos de una perspectiva de violencia de género, ¿no? Cantos de la cancha, insultos a los rivales, ¿no? Como una forma de naturalización que yo creo que es parte de lo que estaría bueno que nos toque, ¿no? Ayudarlos a analizar qué decimos cuando decimos. Bajamos un poquito más, Juli, vamos a la actividad uno. En la actividad uno que dice para dialogar y debatir, lo que ustedes van a ver que es una actividad oral, ¿no? Nos pide algo bastante simple, es el intercambio en grupos, ¿no? Un intercambio en grupos haciendo una especie de relevamiento sobre estas frases que circulan en la cancha, ¿no? Digamos, cuando uno dice son todos perros o de una manera muchísimo más agresiva y lesiva, decimos son unos macacos o son no sé qué, digamos, ¿no? Esa carga valorativa sobre el otro que se ejerce. Pareciera, digamos, es algo como bastante tranquilo, ¿no? Es una charla, es un relevamiento, es compartir las experiencias que tienen los chicos y las chicas de manera cotidiana. Pero en este diálogo aparece una figura muy particular, que es la figura del escriba, ¿no? Ese escriba, bajamos un poquito más, Juli, para mostrar a ver qué hace este escriba, ¿no? Este escriba va a ser como una especie de observador más neutral a la participación y lo corremos un poquito de la charla del grupo porque les pedimos a ese escriba que se fije no solamente lo que dicen los sujetos, lo que dicen sus compañeras y compañeros, sino también cómo lo dicen, ¿no? Estos modos, estos otros modos de producir sentidos súper, súper presentes en verbal. Los gestos, las miradas, los tonos, el tono irónico, que en escritura por ahí nos puede salir con las comillas, pero que cuando hablamos es un tono que hay que saber registrar, ¿no? Esa instancia, digamos, ¿no? Que aparentemente es una conversación y la figura de este escriba tiene justamente como función ver
eso que nosotros tenemos como lo que nos sale natural, ¿no? La dimensión de la oralidad, que en la escuela muchas veces es tan natural en nosotros hablar y decir cosas que no nos paramos a detener cómo estamos construyendo sentidos a partir de la oralidad. Entonces, esta primera parada nos quedamos, ¿no? En esto, los modos de construir sentido. Bajamos un poquito más, Juli. Tenemos ahí una tabla de sistematización, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, lo que queremos hacer es el registro, la sistematización, la socialización. Hacemos nuestra exposición, volvemos, profundizamos y pensamos de nuevo sobre lo mismo, porque acá lo que estamos haciendo es ver cómo cada uno recoge, cada grupo recoge esas formas de expresión, pero ahora estamos pensando más profundamente porque estamos pensando con otros, seguimos dialogando con otros. Bajamos un poquito más, Juli, avanzamos ya hasta la página 10, a la actividad 2 que dice para leer y debatir. Ahí estamos. Acá nos vamos a encontrar con unas lecturas, ¿no? Por un lado, un texto de Eduardo Galeano y a priori, ¿no? Por ser Eduardo Galeano quien es, nosotros podemos hipotetizar que estamos hablando de un texto literario. Pero Eduardo también escribió columnas de opinión y muchos de sus textos, aunque sean bellamente narrativos, hermosamente metafóricos y poéticos, son alta y fuertemente argumentativos. Cuando uno piensa en el libro, estos fragmentitos de textos que uno no le podría negar su valor literario, tampoco le podríamos estar negando su valor argumentativo o la visión de mundo que Eduardo defiende en su escritura. Y acá es cuando decimos, si nosotros pensáramos los textos de Eduardo, el cuadrito de clasificación de tipología textual nos queda corto, porque ¿de qué tipo de texto tendremos que estar hablando? ¿Es un ensayo? ¿Opinión? Bueno, no sé, como que nos parece que como muchas otras cosas en la vida, más que clasificar y armar, poner rótulos y estar pensando, digamos, en qué columna tiene que ir este texto, lo más interesante es ver qué nos pasa a nosotros con ese texto, como lectores y, llegado el caso, como escritores, ¿no? En ese texto, que ni siquiera tiene paratextos, o sea, no sabemos si aparece en un diario, efectivamente, si eso apareció en un libro, lo que vemos es el texto y una serie de expresiones resaltadas, ¿no? A veces son palabras, a veces son perífrasis, a veces una oración completa. Bueno, ¿y por qué esto de resaltar ciertas partes del texto? Muchas veces abordamos la descripción, ¿no? Y esto es como que también una de las prácticas súper tradicionales, la descripción desde los adjetivos, ¿no? Y cuando nos toca dar descripción, decimos descripción, adjetivos. Y adjetivos, clasificación semántica, sintáctica, morfológica. Nosotros queremos hacer pie en otro lado. ¿Cuántas otras maneras de describir tenemos aparte de los adjetivos? ¿No es cierto que a veces usamos unas gestiones que pueden ser un poquito más o menos metafóricas? ¿No es cierto que usamos expresiones como, por ejemplo, ay, no, 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 no llego, estoy al horno? Digo, eso no es un adjetivo y sin embargo describe perfectamente la situación de una persona que se encuentra en apuros y eso aparece en ustedes de no solamente comprender los textos, sino también de producirlos. Baja un poquito más, Julia, está la página 11 y vamos a ver el otro texto con el que se ponen a dialogar el texto dialogan el texto de Eduardo y este texto. Acá lo que tenemos es de texto que tiene absolutamente otras características porque obviamente circula en otros ámbitos. Es el reglamento de la AFA sobre las funciones del árbitro. Entonces, ¿por qué vamos a hacer dialogar un texto que tiene un corte quizá un poco más narrativo o un corte más argumentativo con un texto que es prácticamente, digamos, un texto normativo, un texto no instructivo, claramente como lo sabemos reconocer nosotros, pero un texto normativo que dice qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las funciones del árbitro? O sea, son dos textos que describen, son dos textos que describen la misma figura, que es la figura del árbitro, con dos operaciones totalmente distintas. Acá lo que nosotros queremos poner en foco es que más allá del molde argumentativo o literario o texto, digamos, más tipo instructivo, podríamos decir, lo que aparece fuertemente es las elecciones del lenguaje
y las funciones que tiene ese texto y los ámbitos sociales en los que circula, ¿no? Para ver esos dos funcionamientos, ¿no? Cómo estos dos autores con dos objetivos distintos, con dos necesidades distintas, construyen el mismo objeto árbitro, digamos, nos vamos a meter en una serie de conceptos que son del lenguaje, ¿no? Y que nosotros podríamos abordar en la primaria. Esto que yo decía hace un rato, que quizás no sea el mejor momento de entrar con el metalenguaje, ¿no? A veces empezamos a trabajar muy fuertemente sobre clasificaciones. Esto es un deíctico, esto es un subjetivema. A nosotros nos interesa, digamos, quizás dar un poquito de vuelta la situación y empezar a ver de qué estamos hablando, qué hacen esta gente. Por supuesto, digamos, aparecen conceptos, pero esos conceptos que nos sirven mucho a nosotros los docentes, ¿no? El sociolecto, los deícticos, los modelizadores discursivos, pero quizás nosotros podríamos invitar a nuestros estudiantes, incluso cuando son muy jovencitos, por ahí estamos pensando en un segundo ciclo de primaria, más que del lugar del concepto y del nombre del concepto, de invitarlos a leer y a ver con qué palabras y con qué modos de hablar nosotros somos capaces de decir nuestros pareceres sobre el mundo. ¿Cómo hacemos para construir información? ¿Cómo hacemos para compartirla con otros? ¿Cómo hacemos para sostener lo que pensamos? Más allá de que si estamos hablando del deíctico, del argumento, de un argumento retórico, ¿no? Como por ahora suspendamos un poco esa parte. Vamos, Juli, hasta la página 21. Nos vamos a la actividad número 5. Ahí, en la parada 5, ¿no? Nos encontramos acá, otra vez con oralidad, ¿no? Y la orientación lo dice absolutamente clarito. ¿Por qué nos vamos al debate? ¿No? Arrancamos hablando. Nos seleccionamos, marcamos, hicimos una serie de operaciones con esos, cómo presentan estos textos, ¿no? Sus decires y pareceres sobre el mundo. ¿Por qué nos volvemos a la oralidad? Porque los debates tienen toda la potencia pedagógica de tensionar supuestos, ¿no? Esto que yo decía al principio, que cuando nosotros naturalizamos o no somos capaces de operar sobre estos discursos que circulan quizás muy livianamente sobre las construcciones de los otros, ¿no? Cuando calificamos, cuando damos cargas valorativas negativas sobre quién es ese otro, en este caso en el ámbito del fútbol, y lo decimos que es lo normal, que es lo natural, es lo que todo el mundo dice en la cancha. Cuando nos ponemos a cantar con el fervor de nuestro equipo canciones o refranes o lemas que son insultantes por la orientación sexual, por la religión, por la nacionalidad, a esas otras, a esos contrincantes que tenemos, no nos damos cuenta que estamos operando de una manera muy larvaria con discursos que generan una serie de violencias y exclusiones, ¿no? Esto que nosotros decimos circula y conforma realidad, ¿no? Porque describe a ese otro, pero que yo digo que quizás el lugar de la escuela, cuando nosotros hablamos de la formación de ciudadanía, es enseñarles justamente a nuestros estudiantes cómo operan ciertos discursos, ¿no? Naturales. Bueno, pero fue solamente en la cancha, todo el mundo lo dice. No, no, no. Digamos, ahí tenemos que nosotros poner este punto de reflexión y decir, atenti, porque eso que sale tan naturalmente muchas veces es el generador de estas violencias y exclusiones, ¿no? Entonces, me parece que volver a esta idea, ¿no? Digamos, ¿por qué el debate? Porque los debates tienen toda la potencia pedagógica de tensionar supuestos. Nosotros no deberíamos dar, por supuesto, en nuestras clases, que porque hablamos el idioma somos capaces de hacer estos análisis, ¿no? Hay que tomarse el tiempo, hay que parar la pelota, digamos, ya que estamos con las metáforas futbolísticas, parar la pelota y analizar cómo nosotros estamos construyendo esa ciudadanía. Si bajamos un poquito más este debate, nos vamos hasta la página 24, ahí lo que vamos a encontrar, ¿no? Cuando decimos esto de tensionar supuesto, que las interacciones orales potentes, ¿no? Cuando Luciana hablaba de la conversación literaria, yo decía, qué gran modelo, ¿no? De hablar con otra, pensar mejor sobre aquello que leí. Nos pasa también que cuando nosotros generamos esas interacciones orales potentes, cuando estamos hablando de una verdadera conversación, esa que tiene la potencia de tensionar supuestos, la de desnaturalizar hábitos,
y que es la forma que tiene que ser enseñada, necesitamos también darles pistas, darles un sostén a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Dónde vendría ese sostén? Bueno, porque un debate no es solamente hablar por hablar, desde donde yo pienso, donde yo opino. El debate es un género textual, oral, que tiene que ser enseñado, que tenemos que poder preparar, que nos ayuda a organizar el pensamiento. No es lo primero que me sale se me viene a la mente porque está ahí, ¿no? Sino que estoy trabajando y estoy pensando en lo que quiero decir, tengo como muy clara cuál es mi idea, cuáles son mis argumentos, cómo los sostengo, cómo los defiendo. Nosotros ahí estamos ofreciéndole a nuestros estudiantes una lista de cotejo. ¿Qué son esas listas de cotejos? Algunas pistas, ¿no? Pistas para que nuestros estudiantes sepan dónde están, qué pueden hacer, ¿no? ¿Cómo sabe un estudiante que sabe? ¿No? ¿Qué son capaces de hacer? ¿Y en qué partes o en qué están todavía en un proceso de aprendizaje, ¿no? Nosotros siempre, claro, la evaluación en lengua, ¿no? Digamos, siempre es un tema. Pero me parece que es interesante pensar en esto. Quizá no lista de cotejo de antemano, sino también construir con nuestros estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores que les dirían que esto lo tienen incorporado y que con esto todavía estamos en proceso? Me parece que es más que interesante en esta idea de desnaturalizar el lenguaje y generar esas habilidades, esas maneras de navegar. En este caso, hicimos como un foco en algo muy particular que tenía que ver con los modos de enunciación. ¿Cuáles son esos modalizadores? Cuando yo digo afortunadamente o digo lamentablemente, ese afortunadamente me pone en un lugar y ese lamentablemente me pone en otro, ¿no? Y si nosotros somos capaces de ayudar a nuestros estudiantes a que sepan dónde están en su proceso y seamos, ¿no? Digamos, todos partes de ese laboratorio de lectura y escritura, como dice Beatriz Botero, una colega de Villa María que piensa muy bien sobre estos intercambios. Y no estoy hablando solamente de sexto año en el eje la lengua, la literatura, las prácticas de oralidad, lectura y escritura en el ámbito de la ciudadanía. También estoy pensando en un primer grado, ¿no? ¿Cómo nosotros los ayudamos a pensar mejor? ¿Cómo seguimos desnaturalizando el lenguaje para pensar que hay veces que construimos exclusiones y violencias desde algo que nos parece que es totalmente cotidiano, ¿no? Sinceramente, y desde lo personal, yo creo que no habría nada más importante para nosotros que ayudar a nuestras y nuestros estudiantes, así sea desde la sala de tres, ¿no? A que sean estos hablantes, estos lectores y estos oyentes.